Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes aquí en esta mañana. Es para mí realmente un privilegio estar entre ustedes para hablarles la palabra de Dios. Inmediatamente quiero leer en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, y verso 7, donde nos dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Al que venciere. Conforme a las promesas apocalípticas que tenemos, solamente los vencedores recibirán la gran bendición de la materialización de esas promesas. Pues dice: al que venciere le daré. Ahora, mirando las promesas apocalípticas para los vencedores, podemos ver que son promesas grandes, promesas maravillosas que toda persona ha estado anhelando en toda su vida. Todas las personas de las diferentes generaciones han deseado recibir la realización de estas promesas. Ahora hay un requisito y es vencer, ser un vencedor. Por lo tanto, a todos nosotros nos interesa ser vencedores. Y hemos nacido para vencer. Nacidos para vencer. Todas las personas que han de recibir estas promesas divinas han nacido para vencer. Pues de otra manera Dios no le haría promesas a vencedores si no va a haber nadie en la tierra que nazca para vencer. Porque ¿para quién entonces van a hacer esas promesas? Pero sobre la tierra han nacido personas para vencer. Y en los días finales tienen que haber personas en esta tierra que hayan nacido para vencer. El apóstol San Pablo, conociendo el programa divino, en una ocasión dijo allá en la carta a los romanos, dijo de la siguiente manera: y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Amén. Conforme al propósito divino, conforme al propósito del que llama. Todas las cosas les ayudan a bien. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Ve usted? A los que conforme al propósito son llamados, son aquellos que antes conoció y predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen
de su Hijo. Conforme al programa, al propósito divino, Dios ha establecido tener hijos en esta tierra. Y Él ha establecido el programa que Él llevaría a cabo para traer a existencia a sus hijos. Y conforme a su programa, Él estableció traerlos a imagen y semejanza suya. Él estableció traer a sus hijos en la misma forma en que Dios vendría a esta tierra a existencia. Y cuando digo vendría a esta tierra a existencia, quiero decir vendría a materializarse en esta tierra. Dios, en su corazón, en su pensamiento, tuvo en su programa el bajar para materializarse. Y Él hizo un programa para Él realizar lo que Él para sí mismo habría de hacer. Dios no puede subir más arriba de donde Él está, pero Él puede bajar de donde está para hacerse como uno de nosotros. Y Él puede tomar de lo bajo del mundo para hacerlo como Él. Y en su programa, Él tuvo señalado el descender. Por eso dice que el que bajó es también el que subió. Y Él determinó que Él vendría a esta dimensión terrenal, la cual Él habría de desarrollar, en donde Él llevaría a cabo un programa grande, y todo eso estaba en Dios, en la mente de Dios. Y Él, imagínese, no va a hacer alguna cosa en donde Él no vaya a participar. Porque todas las cosas que Él ha creado son para Él recrearse en ellas. Son para su gloria. ¿Y cómo van a ser para su gloria y Él no va a estar? Pues Él determinó que Él estaría en esa creación. Él entonces determinó que no solamente estaría en la forma que algunas veces algunas personas piensan, en una forma en donde Él no comparte con los que están en este mundo. Él hizo un programa y Él vino de eternidad, de la dimensión séptima, y vino a una sexta dimensión en donde Él allí se hizo un cuerpo de esa dimensión. Es el cuerpo teofánico. Es la dimensión de la teofanía, la dimensión de la palabra. Y allí Dios habitó y habita en ese cuerpo teofánico. Por esa causa, encontramos a través de la historia de la raza humana que Dios le aparecía en muchas ocasiones a diferentes mensajeros en un cuerpo teofánico, en un cuerpo angelical, y hablaba con diferentes personas y aún compartía con diferentes personas, diferentes mensajeros.
Por ejemplo, encontramos en una ocasión que Dios apareció a Abraham, habló con él, bendijo a Abraham y le dio pan y vino. Y Abraham le pagó, le dio sus diezmos de todo. En esta ocasión, allí estaba Dios en forma de rey y sacerdote. Allí estaba apareciendo como Melquisedec, sacerdote del Dios eterno. Era Dios en forma teofánica, o sea, vestido de teofanía, de un cuerpo de una dimensión llamada la sexta dimensión o la dimensión de la palabra. Era inmortal y podía hablar, podía comunicarse con esta dimensión en las ocasiones que quisiera comunicarse, pero todavía no estaba materializado en esta dimensión terrenal. Pertenecía a otro mundo, a otra dimensión. En otras ocasiones le aparecía el ángel del Señor a diferentes mensajeros, a diferentes profetas. Y usted encuentra en la Biblia que dice: y le apareció Jehová a tal o cual persona, a tal o cual profeta, y habló con él y le dijo tal y tal cosa. Y cuando usted busca la historia, en muchas ocasiones usted lee: y apareció el ángel de Jehová y habló con Moisés, o habló con Abraham, o habló con Isaías, o habló con Ezequiel. Y muchas personas no comprenden estas cosas porque pertenecen a otro mundo. Pero Dios ha tenido en su programa el manifestarse en esta dimensión terrenal. Y por esa causa encontramos que Dios, pasando de la séptima dimensión a la sexta dimensión y tomando un cuerpo allí teofánico, luego de allí pasó a la dimensión terrenal cuando se manifestó en aquel cuerpo de Nazaret llamado Jesús. Era Dios en carne humana. Por eso se llamó en uno de sus títulos o de sus nombres compuestos Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. En aquel cuerpo estaba Dios. Por eso, cuando le preguntaron a Jesús, cuando Felipe le dijo: muéstranos al Padre y nos basta, Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y todavía no me has conocido. ¿No sabes que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? ¿Dónde estaba el Dios Todopoderoso? En aquel cuerpo de carne de allá de la tierra de Israel. Porque la promesa de la primera venida del Señor correspondía a Israel, pues ellos eran los que estaban esperando el cumplimiento de esa promesa, y para ellos había sido hecha esa promesa. Ahora, muchas personas
no han comprendido el programa de Dios, no han comprendido el por qué tuvo que ocurrir todo eso, y luego de estar sobre la tierra el Señor en su primera venida, no saben por qué tuvo que morir estando sobre la tierra, o no comprenden a cabalidad el programa divino de la redención. Y los mismos que estaban con el Señor Jesús no comprendían el por qué Él tenía que morir, estando ya entre ellos y teniendo todo el poder que Él tenía, con el cual Él podía, decía, llamar 12 legiones de ángeles y vendrían para pelear a favor de Él, defenderlo, y aún podía tomar el reino en su mano, sentarse sobre el trono de David y comenzar a reinar, y las legiones de ángeles destruir aquel imperio romano que tenía el control en aquel tiempo de todas las cosas políticas, económicas y aún la parte social y religiosa también. Pero en el programa de Dios, para todo hay tiempo. Y como para todo hay tiempo, usted ni yo podemos decirle a Dios cuándo Él debe hacer lo que Él ha prometido. Él tiene un programa. No somos nosotros, los seres humanos, los que tenemos un programa, sino Dios. Y para aquellos que están en el programa de Dios, todas las cosas ayudarán a bien. Los que son llamados conforme al propósito divino. Y los que son llamados conforme al propósito divino entenderán en el tiempo en que ellos vivan sobre la tierra el propósito divino para esos días. Es lo que tenemos que entender para poder entrar en el programa de Dios para el día en que uno vive. Y esas personas que conforme al propósito divino son llamadas, han sido predestinadas desde antes de la fundación del mundo. Esas personas que conforme al propósito divino son llamadas, ellos reciben el entendimiento para comprender ese mensaje con el cual Dios los llama. Amén. Porque Dios llama por su palabra, con su voz a sus hijos. Amén. Él dice que sus ovejas no oyen la voz de los extraños, sino que oyen la voz del pastor que los llamará por su nombre. Y el Señor dijo: yo soy el buen pastor. Amén. Por lo tanto, todos los hijos de Dios, todos los escogidos, todos los predestinados, han nacido para vencer. Amén. Y para que puedan vencer, Dios le ha estado dando en cada edad y en cada dispensación lo más poderoso que se necesita tener para vencer. Y es la palabra. Amén. Es tan poderosa que dice la Escritura que por la palabra fueron creadas todas las cosas. Amén. Y por la palabra de Dios subsisten todas las cosas. Por la palabra de Dios. Amén. Y es la palabra lo que Dios le da a sus hijos para que puedan ser vencedores en esta tierra, porque han nacido para vencer. Amén. Y venciendo, ser entonces las personas
que recibirán todas esas promesas divinas que están en la Escritura. Dios, hace miles de años atrás, hizo al primer hombre, el cual es conocido en la Biblia como Adán. Ese primer hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, pues él vino en la misma forma, en la misma trayectoria que Dios había diseñado para sí mismo, en la forma en que Dios habría de venir a esta tierra. También Dios trajo al primer hombre, lo trajo de la eternidad, porque todo hijo en el primer lugar donde se encuentra es en su Padre. Y todos los hijos de Dios se encuentran en su Padre primeramente, en el Padre celestial. Y de ahí Dios pasó a su primer hijo, a el mundo de la teofanía, a la sexta dimensión. Allí en donde Dios mismo también tenía un cuerpo. Y en donde Dios mismo podía comunicarse con su primer hijo, y en donde Dios también podía comunicarse con los ángeles que allí estuvieran, en donde Dios podía platicar, hablar, porque en la sexta dimensión es un mundo en donde hay existencia, pero en donde no se trabaja como aquí se trabaja, en donde no se duerme como aquí se duerme, en donde no se come como aquí se come, porque es un lugar de descanso, de paz, de reposo. Es un lugar en donde los afanes de esta tierra no existen. Allí ni se cansan, allí ni se enzorran de estar allí. Allí no hay preocupaciones que puedan estorbar la paz de los que allí viven. Y ahí fue el primer lugar a donde Dios pasó a su primer hijo, el cual conocemos por el nombre de Adán. Y de allí luego no sabemos cuántos cientos o miles o millones de años estuvo viviendo allí. Pero en el programa divino, en el propósito divino, no estaba que Adán se quedase allí, sino que el programa de Dios es un programa progresivo, es un programa que siempre va hacia adelante. Si no, pues Dios no se hubiera movido a preparar un programa para manifestar todos los atributos que Él tenía en su mente. Si no, Dios se hubiera quedado en la eternidad con todos esos pensamientos grandes y gloriosos que Él tenía sin expresar ninguno de ellos. Pero Dios ha tenido en su mente grandes cosas para llevar a cabo. Por eso Él es el creador, porque Él tiene una mente y una palabra creadora. Porque primero se piensa y después se habla. Y todo lo que Dios pensó hacer, luego lo habló a existencia. Y
sus hijos es uno de los atributos que Él ha tenido en su mente, en su corazón y en su palabra. Porque en todo lo que Dios vaya a llevar a cabo, estarán incluidos sus hijos. Porque los hijos de Dios son los atributos más importantes de Dios. Por eso, Dios, hablando de sus hijos, dice que son sus herederos. Heredan toda la creación y son coherederos con Cristo, porque Él redime para luego entregar en las manos de los hijos de Dios toda la herencia que perdió Adán. Pues Adán había venido de la eternidad, pasó a la sexta dimensión, a la dimensión de la teofanía, donde allí vivió miles o millones de años. Pero el programa de Dios no se detiene, aunque pase por una parte, por una etapa tan buena que todo el mundo quiera quedarse en esa etapa. Pero no era para quedarse estancados en esa etapa. El programa de Dios con los atributos de Dios tenían que pasar a otra etapa, a la etapa de la materialización aquí en la tierra. Y Dios entonces pasó a su primer hijo a la materialización aquí en esta tierra. Pero Adán era hecho a imagen y semejanza de Dios. Por eso tenía un cuerpo teofánico primeramente y luego fue colocado dentro de un cuerpo terrenal. Y vino a ser alma, espíritu, pero de la dimensión de la palabra y cuerpo. Y así debían de venir todos los hijos de Dios para que vinieran a imagen y semejanza de Dios. Pero con la caída se perdió la etapa de la sexta dimensión, por lo cual luego los hijos de Dios al venir, aunque vinieran a esta tierra, venían sin pasar por la sexta dimensión, por la dimensión de la teofanía, y por eso venían a ser mortales en esta tierra. Porque el espíritu que han estado recibiendo ha sido un espíritu del mundo y no de Dios. Pero todo en la permisiva voluntad de Dios, porque no importa los problemas que haya, no importa los problemas por los cuales pasen los hijos de Dios, el programa de Dios sigue hacia adelante. No hay quien lo detenga, como tampoco hay quien detenga el día. Una persona podrá decir: yo no quiero que el día camine hacia adelante. Y lo único que puede hacer para no ver que el día camina hacia adelante es taparse los ojos y acostarse a dormir para él mismo creer que el día no continuó hacia adelante, y despertarse en la mañana y decir: ve que no caminó el día, pero no sabe que está en otro día. Pero no estamos llamados a cerrar nuestros ojos y acostarnos a dormir para no ver las cosas que en realidad están aconteciendo, sino que dice la Escritura: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Porque Él, con su luz espiritual,
con su palabra alumbre el entendimiento del ser humano para que pueda comprender el programa y propósito divino. Ahora, viendo los problemas que han habido en la raza humana en medio de los hijos de Dios, no podemos nosotros pensar en una forma negativa, sino que lo único que podemos decir es: todas las cosas obran a bien para aquellos que conforme al propósito son llamados con el mensaje, con la palabra que corresponde a su edad. En todo esto y todos estos problemas que han habido en medio de la raza humana, lo que ha hecho es que Dios ha expresado atributos que Él tenía, y para la expresión de cada atributo siempre ha habido un motivo. Amén. Siempre hay un motivo, y han habido motivos para Dios expresar sus atributos de redentor, de sanador, de libertador. Todos esos atributos grandes que Él tenía en sí mismo tenían que ser expresados. Si Él no hubiera tenido ese atributo de redentor, Él nunca hubiera podido dejar que el hombre cayera. ¿Por qué? Porque se perdería eternamente y no lo podría rescatar, no lo podía entonces redimir. Pero estando esos atributos grandes y gloriosos en Dios, para Dios no hay ningún problema que Él no pueda resolver. Mientras más problemas, más atributos divinos tienen que manifestarse. Porque escrito está: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Que de parte de Dios entonces tiene que manifestarse más de lo que Él tiene en sí, lo cual no puede manifestar si no hay un motivo. Así es que tenemos que ver las cosas desde el punto de vista positivo y comprender que hay un programa divino. Usted no hizo nada, ni en favor ni en contra de la raza humana, para que cayera o no cayera. Por lo tanto, usted y yo tenemos entonces que ser entendidos y mirar mejor cuál es el programa, el propósito divino, y comprender que es bueno para nosotros. Y comprender que hemos nacido en esta tierra, aunque hay muchos problemas, y que hemos nacido en el tiempo final donde la raza humana está amenazada por la radioactividad, por las bombas atómicas, y en donde todo el mundo dice: estamos viviendo en el fin del mundo, y de un momento a otro termina todo. Pero hemos nacido para vencer. Y si hemos nacido para vencer, entonces vamos a mirar y vamos a ver bien qué es lo que vamos a vencer y qué es lo que necesitamos para vencer, y cuáles han de ser las promesas divinas que Él tiene para los vencedores, y fijarnos entonces la misma meta que Dios tiene delante de Él. Nuestra meta debe ser entonces el propósito divino. Y si tenemos como nuestra meta el propósito divino, el programa divino, entonces lucharemos en favor del programa divino, del propósito divino. Y buscaremos y recibiremos
todo lo que hemos de necesitar para vencer. ¿Qué hemos de necesitar para vencer en nuestro tiempo? Yo le voy a decir qué necesitaban y qué Dios le dio en los tiempos pasados a sus hijos para que vencieran, y luego nosotros sabremos lo que hemos de necesitar para vencer. Cuando Dios colocó a su primer hijo aquí en la tierra, Adán, Él le dio su palabra. Y con su palabra, la palabra de Dios, Él podía vencer todos los problemas que le vinieran a Él. Él, con la palabra y permaneciendo en esa palabra, estaría en victoria todos los días que permaneciera en ella. Cuando dejase esa palabra y se saliese de ella, entonces estaría en derrota. Cuando se salió, perdió las bendiciones de Dios. Perdió el título de propiedad de la tierra, el cual Dios le había dado en su mano. Y al perderlo, perdió los derechos que él tenía aquí en la tierra. Pero eso fue un problema para uno de los hijos de Dios, lo cual afectó a los hijos de Dios, el privilegio de todos los hijos de Dios, porque al ocurrir ese problema, entonces ya los hijos de Dios no vendrían de la eternidad de la séptima dimensión a la sexta dimensión, sino que pasarían a esta tierra sin pasar por la sexta dimensión, para allí tomar la imagen y semejanza de Dios. Al no tenerla, pues no tienen los privilegios y la autoridad que tenía el primer hombre que Él colocó en la tierra. Pero para Dios no hay problema que Él no pueda solucionar. Por eso, cuando vino Jesús, Él vino para redimir. Por eso Jesús vino por la sexta dimensión, de eternidad a sexta dimensión y de sexta dimensión a la materialización, y fue el segundo hombre que vivió sobre la tierra, en donde Él podía decir que nadie le podía quitar la vida. Fue el segundo hombre que vino de la sexta dimensión a esta tierra. El primero fue Adán, el segundo Jesús. Los demás no pasaron por la sexta dimensión. Por eso no eran la palabra en toda su plenitud. Pero el programa de Dios es que todos sus hijos pasen por la sexta dimensión para que puedan entonces ser eternos. Y el Señor Jesús dijo: el que no nazca de nuevo no puede ver. Y también dijo: no puede entrar al reino de Dios. Se necesita entonces un nuevo nacimiento en donde se hace contacto con esa dimensión de la teofanía, para así haber pasado por la sexta dimensión y poder tener vida eterna. Y para eso entonces el padre de la familia, el segundo Adán,
El primero tenía que traer los hijos de esa forma, pasándolos por la sexta dimensión, pero no los trajo de esa forma. Pero el segundo Adán, Jesús, siendo el padre de la nueva creación, porque Él es el principio de la creación de Dios, no de la primera creación cuando hizo Adán, sino de la segunda creación. Él, Jesús, traería a todos sus hijos, los traería a la sexta dimensión, y allí entonces, y de allí después, los traerá conforme a su promesa a esta dimensión terrenal en la resurrección de los santos que han muerto y están en la sexta dimensión, en el paraíso, en donde primero tenían que estar ellos. Pero como vinieron a la tierra sin pasar por allí, en el programa de Dios nada se puede evadir. Si uno trata de evadir algo y llegar antes de tiempo, o llegar a un lugar sin pasar por un lugar donde tenía que pasar, tendrá que virar y pasar por el lugar para después regresar al mismo lugar en donde había llegado, pero en la permisiva. Porque en la perfecta voluntad solamente se llega cuando se pasa por todo el proceso que Dios tiene señalado. Si evade alguno, hay que virar para pasar por esa etapa, porque si no, no es en la perfecta voluntad de Dios. Y si no es en la perfecta, no hay nada permanente en la permisiva voluntad de Dios. Por eso, todos los santos que viven y han vivido aquí en la tierra han tenido que pasar por el paraíso, por la sexta dimensión, en donde han nacido, porque tenían que nacer en la sexta dimensión para recibir eternidad, para venir después a la tierra, para vivir por toda la eternidad. Y usted preguntará, ¿y los que estén vivos? Y ocurra la resurrección. Todos los hijos de Dios que han entrado en el programa divino de la redención han nacido del agua y del Espíritu. Y tienen representación allá en la sexta dimensión. Tienen el cuerpo teofánico, el cuerpo de la palabra. Y teniendo ese cuerpo de la palabra, no tienen ningún problema. El Señor Jesucristo, hablando acerca de ese cuerpo de la teofanía, de ese cuerpo teofánico de la sexta dimensión, dijo, hablando de los pequeños, dijo, sus ángeles siempre ven el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque sus ángeles están ¿dónde? En el cielo, en una dimensión espiritual. Son de la sexta dimensión los ángeles de los hijos de Dios. Y los ángeles de los hijos de Dios no es otra cosa que el cuerpo teofánico, el cuerpo espiritual de cada hijo de Dios, que debió de tenerlo desde el principio para pasar a esta tierra, pero como no lo tuvo desde el principio, no moró allá. Cada hijo de Dios tenía que ir a ese cuerpo, vivir allá y después pasar acá, pero como no fue de esa manera, entonces tenemos que ir allá cuando morimos, morar allá por el tiempo determinado por Dios, para luego pasar acá en la resurrección,
que será como Dios creando al hombre de nuevo, pero no a uno solo, sino hijos e hijas de Dios en esta tierra. En palabras más claras, será como repitiéndose lo de la creación de Adán, pero por cantidades. Así Dios creará de nuevo en esta tierra. Y los que estén vivos no tendrán ningún problema, porque así como vienen del paraíso, de esa sexta dimensión, de la dimensión de la teofanía, vienen los hijos de Dios que partieron en el pasado para tomar de esta tierra, del polvo de la tierra, tomar y así tener un cuerpo eterno. Los cuerpos teofánicos nuestros que están en la sexta dimensión, que pertenecen a otra dimensión, al venir, ¿qué sucederá? Pues encontrarán que el polvo de la tierra que ellos utilizarán para la formación, para la creación del nuevo cuerpo o del cuerpo que ellos van a tener, ya está en la etapa más avanzada, superior, en que puede estar el polvo de la tierra en este tiempo. El de los demás estará hecho tierra, polvo, pero el cuerpo o el polvo de la tierra que tomarán los cuerpos teofánicos de cada uno de los que estemos vivos en el momento de la resurrección, estará ese polvo de la tierra en forma humana. O sea que el mejor polvo de la tierra que estará en este tiempo será el cuerpo suyo y el cuerpo de cada uno de los hijos de Dios que esté viviendo en esta tierra, aunque no esté viviendo en la perfecta voluntad, en el programa perfecto que Dios diseñó en el principio, pero la cosa es que está aquí. Y si estamos aquí no vamos a estar lamentándonos de que no vinimos por el proceso o programa perfecto, sino por el permisivo. Pero no se preocupe que el perfecto se encontrará con el permisivo y desaparecerá el permisivo y se quedará el perfecto programa y plan de Dios. Y se cumplirá la palabra dicha y los que estén vivos serán ¿qué? Transformados. ¿O usted cree que el cuerpo teofánico, el ángel suyo va a dejar que su cuerpo se muera y lo entierren para después venir a buscarlo? En el momento de la resurrección, el ángel suyo, el ángel suyo, el cuerpo teofánico suyo no va a esperar a que usted se muera, sino que usted pasará automáticamente por ese proceso tan rápido que usted ni se dará cuenta. Será en un abrir y cerrar de ojos. Por lo tanto, no tenemos motivo por el cual preocuparnos para ponernos tristes, sino que tenemos tantos motivos para estar felices y alegres, que nuestra meta, decimos, es el programa que Dios tiene para nosotros. ¿Ha encontrado usted algún programa mejor que ese, que el de Dios? En nuestro tiempo, ¿lo habrá? En el tiempo pasado, ¿lo hubo? Nunca ha habido un programa mejor para los hijos de Dios que el programa de nuestro Padre Celestial. Él sabe lo que Él quiere hacer con nosotros. Y es lo mejor de lo mejor. Y por eso hemos nacido aquí. Porque en su programa estábamos nosotros señalados para
aparecer en el siglo XX y para que nosotros venciéramos, porque hemos nacido para vencer, porque Dios no crea nada y los atributos de Dios nunca han sido para ser derrotados, sino para ser vencedores aquí en la tierra, porque Él es vencedor. Y si Él es vencedor, todos sus hijos tienen que ser vencedores. Por lo tanto, Él, habiéndole dado en cada edad y en cada dispensación el mensaje correspondiente para esa edad o dispensación a sus hijos, para que con esa palabra, con ese mensaje vencieran en ese tiempo y obtuvieran todo lo que Dios tenía para ese tiempo, así también en nuestro tiempo Él ha prometido darnos su palabra, su mensaje, para que nosotros seamos vencedores en este tiempo, para que nosotros podamos comprender su programa y así no estar lamentándonos en esta tierra, ni estar diciendo que todo está mal o malo, o que es malo todo en esta tierra, sino mirar nosotros, estar mirando nosotros el programa divino y decir, todo es grande y es glorioso para nosotros en el programa de Dios, porque es mejor el fin del negocio que el principio, y estamos viviendo en el fin del negocio de Dios, y en los negocios de nuestro Padre nos conviene estar. Nos conviene estar en estos negocios de Dios, porque son los negocios que les corresponden a los herederos de Dios. Así es que Él nos estará dando su mensaje, su palabra, a través de lo cual Él nos dará a conocer todo el misterio de la existencia nuestra aquí en la tierra. Así entenderemos nosotros por qué vivimos aquí, por qué nos ha tocado vivir en el siglo XX y por qué no vinimos en otro siglo y qué hacemos aquí. Aleluya. Algunas personas viven en esta tierra y en cuanto a las cosas de Dios no saben nada, solamente tienen una idea muy vaga en cuanto a las cosas de Dios. Creen que las cosas de Dios es algo así como pertenecer a alguna religión, decir que creen en Dios, en que hay un Dios, que hay un creador y que eso es todo, pero no es en sí en esa forma, sino que estamos aquí para comprender a cabalidad el programa que Dios tiene para nuestro tiempo y reconocer quiénes somos nosotros. Porque ¿de qué le vale a una persona o a la gente hablar mucho de Dios y no saber qué son, para qué están aquí, qué lugar ocupan en el programa de Dios, en qué tiempo se está viviendo en el plan de Dios? Si no se sabe nada de eso, no se puede hacer lo que se debe hacer en este tiempo. Y si no se hace lo que se debe hacer, no se obtienen los resultados correspondientes a este tiempo. Y si no se hacen las cosas que se deben de hacer, entonces no podemos ser vencedores en nuestro tiempo. Pero si entendemos el programa de Dios y hacemos lo que debemos hacer, entonces seremos más que vencedores. Porque hemos vencido haciendo lo que debíamos hacer. Hemos vencido entendiendo el programa de Dios. Y entonces no hay nada que pueda detenernos para recibir la recompensa divina. Todos los santos profetas y justos del pasado desearon vivir en este tiempo y ver lo que nosotros vemos y oír lo que nosotros oímos con relación
al programa de Dios. Pero ellos vieron de lejos y saludaron de lejos todo lo que a nosotros nos toca vivir, nos toca experimentar. Y teniendo nosotros ese privilegio tan grande, entonces aprovechemos bien el tiempo, seamos aplicados en cuanto al conocimiento de las cosas de Dios y recibamos todo lo que Dios tiene para nosotros sin perder ni un ápice de lo que Dios tiene para nuestro tiempo. Porque escrito está en Apocalipsis: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Es realmente una bienaventuranza poder leer y poder oír y poder guardar las cosas escritas en esta profecía apocalíptica. Estamos viviendo en el tiempo de la profecía apocalíptica. Por lo tanto, tenemos nosotros que aprovechar bien el tiempo, no ser oidores solamente, sino hacedores de la palabra, del mensaje, de la revelación divina correspondiente a nuestro tiempo. Fuera de eso no hay nada permanente, fuera de eso no hay nada eterno y no hay nada que le asegure nada para la eternidad. Fuera de eso no hay promesa para vencedores, porque solamente podemos vencer al recibir la palabra de nuestro tiempo y hacer aquello que corresponde para nuestro tiempo. Porque toda cosa que haya o que tenga que ser hecha en el programa de Dios tendrá que ser hecha por aquellos que reciben la palabra para ese tiempo. Porque la mente, que es Cristo, dirige al cuerpo que es su iglesia. Y es el cuerpo el que ejecuta los pensamientos de la mente. Le damos gracias a Dios que Él nos ha tenido en cuenta en su programa para ser colaboradores de su gran propósito. Podemos ver entonces que en el propósito divino, lo que Dios ha determinado que será hecho, también nos toma a nosotros como socios de Él para la ejecución de su programa. Así es que Dios no es un Dios egoísta, sino un Dios bueno, un Dios que comparte con sus hijos todo lo que Él tiene. Aún las labores que Él va a hacer, Él las comparte con nosotros para que nosotros hagamos una parte de esa gran labor que Él lleva a cabo. Y entonces, todo lo visible que haya que hacerse, Él lo encomienda en nuestras manos. Y Él hace la parte invisible. Bueno, con eso hemos dicho mucho. Así es que todo lo que Dios tenga para hacer, que nos lo haga saber, porque estaremos brazo a brazo con Él para hacer la obra de Dios y decir
en los negocios de nuestro Padre nos conviene estar. Pero no estar con los brazos cruzados, sino haciendo la obra que corresponde a nuestro tiempo. Y así ser entonces vencedores del día final, del tiempo en que vivimos. Hemos nacido para vencer. Tenemos que estar entonces trabajando, luchando, porque haciendo eso estamos ¿qué? Estamos venciendo, estamos en victoria. Si nos cruzamos de brazos, estamos en derrota. No estamos luchando, por lo tanto no tenemos una victoria para obtener porque no estamos haciendo nada. Pero si estamos haciendo la obra de Dios para nuestro tiempo, estamos en victoria, estamos venciendo con la palabra que Él nos ha dado para establecer y para usarla para que se extienda y sea establecido el reino de Dios en la tierra. Bueno, no le tenga miedo a la derrota, no le tenga miedo a los problemas, porque hemos nacido para vencer. Y si el primero de la nueva creación venció, Él dijo, no temáis, yo he vencido al mundo. Y Él ha dicho que Él nos dará la victoria. San Pablo decía que somos vencedores en Cristo. ¿Por qué entonces tener miedo? No podemos tenerle miedo a nada porque somos nacidos para vencer. Por eso habrá un reino milenial, porque han nacido sobre la tierra personas para vencer. Nacidos para vencer. Dios les bendiga, Dios les guarde y siempre adelante teniendo la victoria en cada etapa por la que pasemos en esta tierra. Porque hemos nacido para vencer. La meta en cada cosa será entonces vencer en lo que nos propongamos hacer conforme al propósito de Dios. Siempre trataremos de examinar todo lo que vamos a hacer para que sea conforme al programa de Dios, para así asegurar la victoria en todo. Porque hemos nacido para vencer. Por eso Dios le encomienda su obra a sus hijos, porque han nacido para tener la victoria en todo lo que ellos hagan en la obra que el Padre les encomienda. Así es que, sin miedo, sin temor, hacia adelante en los negocios de nuestro Padre Celestial, en los negocios del Señor, porque hemos nacido para vencer. Venceremos en nuestro tiempo, será llevada a cabo la obra de Dios para nuestro tiempo y será la victoria de los vencedores. Será la victoria del y en el amor divino. Porque esa será la victoria de los vencedores de este tiempo final, la victoria del amor divino. Dios les bendiga, Dios les guarde y siempre recuerden que hemos nacido para vencer. No se desanime nunca en la vida. Cuando viene una etapa o un día malo, lo que está anunciando es que viene un día bueno más adelante. Ponga su mirada en el día bueno que va a venir y venza
los problemas del día malo. Nacidos para vencer. Dejo con ustedes nuevamente a Pedro Márquez para que concluya en esta mañana y así regresemos a nuestros hogares felices, contentos, sabiendo que hemos nacido para vencer.